Hoy quiero dedicar esta charla a elaborar la introducción de una pequeña serie que vamos a iniciar a partir de hoy por, no sé, unas 3, 4, 5 semanas, no sé exactamente, pero hoy iniciamos. ¿Cuándo terminamos? No sé, pero hoy iniciamos. Y hoy, repito, quiero dar el preámbulo, la introducción, la razón por la cual vamos a asumir el desarrollo de esta temática. Algo que tiene un nombre un poquito así sugestivo, quizás para algunos un poquito chocante, pero que es una expresión que literalmente estamos extractando del texto bíblico. Entonces, a partir de hoy vamos a comenzar algo que vamos a denominar las moscas muertas. Las moscas muertas. Y la idea es apreciar el incalculable valor de la sabiduría que puede anularse por un poco de necedad. Repito, el incalculable valor de la sabiduría que puede anularse, que puede menospreciarse por un poco de necedad. Y ya me imagino que usted sabe cuál es el texto que vamos a usar, porque le dije hace un momento que la expresión estamos tomándola literalmente de la escritura. Aquí no hay ningún tipo de creatividad en el título de esta serie. Es completamente una copia de lo que el escritor de Eclesiastés menciona. Y vamos precisamente allí, al capítulo 10 del libro de Eclesiastés, y particularmente el versículo 1, que reitero, inspira el título de esta serie que hoy comenzamos y que en la noche de hoy simplemente vamos a tratar de elaborar la plataforma sobre la cual vamos a construir algunas reflexiones en las próximas semanas. Capítulo 10, versículo 1 del libro de Eclesiastés, el libro del predicador. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Recuerda que te dije hace un momento, el incalculable valor de la sabiduría puede anularse por un poco de necedad. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Cuando uno mira, y vamos a tratar incluso de ilustrar un poquito el sentido de estas reflexiones de las que nos ocuparemos en las próximas semanas. En las últimas décadas de la historia de la nación, este país vio surgir mentes brillantes. Y yo me atrevería a decir, y aquí sí es una apreciación completamente subjetiva, que una de las mentes más brillantes que haya visto el país, uno de esos personajes que indiscutiblemente parecía que su reflexión, su manera de ver las cosas iba más allá que el promedio, es un matemático y filósofo de origen lituano, colombiano de origen lituano, que fue instructor asociado, profesor, director de varios grupos de investigación. Eso lo llevó a ser decano, vicerrector académico y finalmente sus capacidades lo llevaron a ser el rector del principal claustro universitario de este país, la Universidad Nacional. En medio de una gestión bastante complicada, y me imagino que usted ya tiene idea de de cuál es la persona de la que le estoy hablando, y es precisamente de Antanas Mockus, este hombre que
después de una carrera brillante, de estudiar en la Universidad Nacional y en diferentes universidades en otros países, tiene una carrera en la academia completamente brillante que, como lo mencioné hace un momento, llegó a ocupar por méritos la rectoría de la Universidad Nacional, algo que era muy complicado que se lograra a través de ese camino, ¿cierto? Este hombre, filósofo, matemático, un libre pensador, eh, digamos que salió o saltó a la fama nacional, a ser conocido a lo largo y ancho de todo el país. Estaba presidiendo un diálogo con los estudiantes de la universidad, quienes estaban reclamando, haciendo una manifestación y protestaban, impidiendo que él pudiera desarrollar su alocución. Y entonces toma la decisión de bajarse los pantalones delante de más de 1000 estudiantes y agacharse y mostrar sus nalgas a todo el estudiantado que estaba ahí en ese auditorio. Y, y, y bueno, esta acción finalmente lo obliga a renunciar a una creciente carrera en la academia y terminar, digamos, en forma abrupta todo ese proceso que lo había llevado finalmente a ese sitial de honor. Una locura, un acto de locura que finalmente lo llevó a truncar, a cortar por completo una carrera realmente brillante. Ahora, cualquiera podría decir, pastor, pero esa locura lo llevó entonces al panorama político nacional. Y sí, sí, sin duda alguna, y estoy mencionando este personaje incluso por su nombre y todo, porque es un personaje completamente público. Todos estos datos usted los puede consultar en cualquier plataforma de noticias y todo esto. Pero este hombre salta a la carrera política con tanto éxito que incluso llega a ser alcalde de la capital del país. Y probablemente en la más reconocida y favorable gestión que haya tenido ese despacho, yo creo que en la historia reciente de este país. Es tan buena su gestión frente a la alcaldía de Bogotá que es seducido incluso para aspirar a la presidencia, dirime de su cargo antes de tiempo y se lanza a la carrera por la presidencia de la nación. Escúchame esto, y ya aquí tiene que ver con un análisis y estoy usando este ejemplo para tratar de ilustrar el curso de lo que vamos a ver en las próximas semanas. Toda la vida de este brillante hombre penduló entre sus brillantes propuestas, algunas atrevidas, osadas, pero que particularmente, por ejemplo, cambiaron la cultura de una ciudad tan complicada como Bogotá. Pero su vida penduló entre esas propuestas brillantes y sus excentricidades, sus locuras. A pesar de sus grandes aportes, a pesar de que, vuelvo y repito, este hombre logró algo que es de las cosas más complicadas de hacer: cambiar la cultura de toda una ciudad. La gente no lo recuerda por esos grandes logros. Quizás lo que más recuerda la gente de este hombre es que se bajó los pantalones en el auditorio León de Grave de la Universidad Nacional para mostrar su trasero, una acción que volvió a repetir más de 2 décadas después frente al Congreso, lo que le costó su curul en el Congreso. Un hombre que le tiró agua a un opositor político en medio de un debate. Un hombre que salió vestido de superhéroe, con una cantidad de cosas. Y esto es lo que está en la memoria del
pueblo colombiano cuando se habla precisamente de este personaje. Sus obras literarias, que por cierto fueron muchas, han quedado en el anonimato. Y lo que pudo ser una brillante carrera en la academia fue truncada por una pequeña locura. Una pequeña locura que le dio a la vida de este hombre un rumbo completamente distinto. Y yo pienso que al final él mismo se convenció de que sus locuras era aquello que lo podía hacer popular, y por eso las repetía con tanta frecuencia. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque lo que el escritor trata de decirnos a través de la figura de las moscas muertas es que estos diminutos insectos pueden echar a perder un trabajo que lleva mucho tiempo hacerlo, que consiste en la mezcla milimétrica de diferentes esencias y todo lo demás para finalmente producir una esencia que tenga un aroma que cautive el olfato de todos. Se puede echar a perder todo ese trabajo por unas moscas muertas. Y esa es la figura del escritor. Una pequeña locura puede empañar toda una vida de sabiduría y honorabilidad de una persona. Pero volvamos un momento a nuestro texto allí en Eclesiastés. En el contexto inmediato del pasaje que acabamos de leer, el autor está hablando precisamente del valor, de la importancia de la sabiduría. Incluso devolvámonos unos versículos atrás, en el capítulo 9, verso 16, él dice: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador destruye mucho bien. Si tú notas aquí en este pasaje, el escritor presenta al sabio en contraste con el fuerte, con el elocuente, con el necio y con el pecador. O sea, el sabio es mejor es la sabiduría que aquel que tiene fuerza para derribar quién sabe qué cosas, aquel que tiene la elocuencia de dirigirse a muchas personas, o indiscutiblemente mejor es la sabiduría que la necedad, mejor es la sabiduría que el pecado. El énfasis es bastante claro, Si algo debe cultivar el ser humano es la sabiduría. Ahora, si el principio de la sabiduría, ¿cuál es? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios, el temor del Señor. Nosotros que tememos al Señor, entonces somos una comunidad de sabios. Amén. Otra vez. Si el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y nosotros somos personas que tememos al Señor, indiscutiblemente hacemos parte de una comunidad de sabios. Incluso el proverbista menciona en varias ocasiones este texto que les acabé de citar: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero me gusta la construcción que el salmista hace usando esta misma premisa. Y en el Salmo 111, a la altura del verso 10, el salmista dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre.
¿Qué es lo que el salmista nos está diciendo aquí? Temer a Dios, tener una comunión con su palabra y vivir conforme a ella, dice, todos los que practican sus mandamientos. Indiscutiblemente es el principio de la sabiduría. Es lo que nos hace sabios. No es la cantidad de posgrados, doctorados y estudios universitarios que tengas. No. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, la comunión con su palabra y la decisión de vivir conforme a ella. Ahora, cuando el escritor entra al capítulo 10, después otra vez de hablar de la importancia de la sabiduría, después de recordarnos todo lo que es mejor que la fuerza, que es mejor que la elocuencia, que nos blinda de la necedad y del pecado. A la altura del verso 10, él menciona un peligro que puede empañar la grandeza de semejante virtud. Y la ilustración que usa el escritor es bastante clara para su época. Quizás para nosotros hoy no tanto, pero la fuerza de este ejemplo está en lo pequeño. Te decía hace un momento, fabricar un perfume es un trabajo dispendioso, lo es ahora y lo era en aquella época. Hoy, a pesar de todos los procesos y todo esto, es un trabajo milimétrico de mezclar aquí. En aquel entonces era de machacar esencia, de combinarla con esto, de probar la reacción y todo lo demás, hasta que se lograra el aroma que el perfumista estaba buscando. Pero todo ese trabajo, después de tú tener el perfume, se podía echar a perder por una cosa chiquititica. Una mosca muerta que caía ahí. Y por eso te decía, la fuerza aquí está en lo pequeño. Una pequeña locura puede empañar toda una carrera de honorabilidad y de sabiduría. Algo muy insignificante puede nublar por completo el brillo de la sabiduría y la reputación del sabio. Y ahí está la fuerza de nuestro ejemplo, de nuestro texto de referencia en esta noche. Y mira cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Asimismo, pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra junta. Pesa más una pequeña necedad. Usted y yo conocemos personajes que los identificamos por una locura que cometieron, pero que fueron brillantes, que hicieron grandes aportes a la historia de la humanidad, pero el mundo los recuerda por sus pequeñas locuras, por aquellos momentos en que su entendimiento se nubló, y es precisamente eso de lo que el escritor quiere advertirnos a través de este texto. Y escúchame, el perfume tiene la función de provocar un aroma agradable o alargar un grato olor. Esa es la intención del perfume. Algo que no huele a nada, ¿cierto? Entonces, o que quizás puede llegar a oler mal, es disimulado por el perfume. Es disimulado por el perfume. Lo que se hacía en la antigüedad, por ejemplo, con los cadáveres que eran sepultados, para que pudiesen ser velados, digamos, allí. Entonces literalmente se bañaban, se cubrían con perfumes para que pudiera disimular el mal olor que pues naturalmente genera un cuerpo muerto. Pero un elemento diseñado para dar buen olor puede echarse a perder por un insecto tan pequeño como una mosca. Las moscas muertas van a producir un efecto opuesto al propósito del perfume. Ahora,
Yo les confieso algo cuando leo este texto. Yo no recuerdo, yo no tengo nada asociado al olor de una mosca muerta. Y es curioso, cuando uno encuentra moscas muertas, por ejemplo, esas que a veces se estrellan contra la pared y se quedan entre las ventanas y uno está haciendo aseo, las moscas muertas tienden a petrificarse. Entonces, digamos que tiene uno que tener un olfato muy agudo para poder percibir un mal olor. Pero qué curioso, al caer en el perfume, al caer en en un líquido, se descomponen y dañan la esencia. Una mosca muerta se petrifica, pero al caer en un perfume se descomponen y su esencia es completamente alterada. Te dije hace un momento que este es un ejemplo, el que pone el escritor de Eclesiastés, un ejemplo difícil de asimilar para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque los perfumes vienen en envases completamente herméticos. Algunos en aerosol, otros en frascos muy bien elaborados, que a veces yo no sé si su elevado costo es por el recipiente o por el contenido, ¿no? Pero todo este esfuerzo de colocar esa esencia en un recipiente hermético es precisamente para evitar que algún agente externo lo eche a perder. No sucedía así en la antigüedad. Los, eh, la fabricación de estos se hacía de esencias de flores que se machacaban, se mezclaban con mirra y con otras combinaciones de acuerdo a la creatividad del perfumista. Pero se hacía en recipientes donde no se podía medir si algo le caía, no se podía estar observando, recipientes completamente cerrados para poder mezclarlos. Y uno de los grandes cuidados que el perfumista tenía era impedir que algún insecto o bicho cayera en la mezcla en la que él estaba trabajando, porque se dañaba por completo. Y como el material de los recipientes no tenía la persona la posibilidad de ver si se había introducido algo ahí para sacarlo inmediatamente. Porque, por ejemplo, hoy con estos recipientes de vidrio algo cae, pues se puede sacar inmediatamente. Pero en aquel entonces no, y era solo el cambio del olor del perfume lo que delataba su adulteración. O sea, si le caía un bicho y el perfumista no se daba cuenta, eso se dañaba, se descomponía y afectaba la esencia del perfume, y solamente al verterlo en otro recipiente es que el perfumista se daba cuenta que el perfume se echó a perder. El texto habla de una pequeña locura. Una pequeña locura puede echar a perder toda una vida de honorabilidad y de sabiduría. Pero alguien puede decir, pero pastor, estamos en medio de una generación que ha hecho de la locura una de las herramientas más poderosas de popularidad. Las redes sociales están llenas de esto. Gente que hace cualquier tipo de locura para conseguir más like, para conseguir más seguidores, para ganar popularidad. Gente que hace retos, bromas pesadas, acciones arriesgadas, incluso una tendencia de mostrar sus partes íntimas, aquello que había estado protegido bajo el rótulo de la intimidad, ahora es llevado a la plataforma pública simplemente para ganar popularidad. Entonces hablar de pequeñas locuras, uy, tal persona hizo una pequeña locura en medio de una sociedad donde la locura, repito, es lo que más cosecha seguidores, es lo que más cosecha acciones de pronto de apreciación. Pero escucha, sin duda alguna vivimos en medio de una generación de necios.
Esto no debe sorprendernos porque es la tendencia del hombre natural. Que el hombre natural se incline a este tipo de cosas, pues no debe sorprendernos. Pero escucha, no es de eso lo que el escritor está hablando. El escritor no está hablando de las locuras que el hombre natural hace. El escritor está hablando de una pequeña locura en la vida de una persona sabia y honorable. Él menciona las pequeñas locuras que a veces cometemos los sabios. Porque recuerda, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si usted teme al Señor, usted hace parte de esa comunidad de los sabios. Esas pequeñas locuras que a veces cometemos los sabios tienen consecuencias que son impactantes. Y es de eso en lo que nos vamos a ocupar en las próximas semanas. De tratar de mirar algunas de esas pequeñas acciones, algunas de ellas incluso insignificantes, algunas de ellas incluso que hemos asumido ya en forma de costumbre, pero que están afectando la honorabilidad y la reputación del sabio. Y esta serie de enseñanzas, reitero, pretende ser un llamado a prestar atención a esas pequeñas cosas que pueden tener grandes efectos. Pequeñas cosas con las que en ocasiones nos acostumbramos. Pequeñas cosas que incluso justificamos con nuestro origen, con nuestro apellido, con el clima, con el tráfico. Es que yo soy así porque los Gutiérrez somos así. Es que yo soy así porque es que las santanderianas hablan así. Es que yo soy así porque es que los de mi región reaccionamos siempre así. Es que con este calor tan espantoso, ¿quién no hace eso? Es que en medio de este tráfico uno se... Y entonces, nota, uno termina justificando sus acciones por el origen, el apellido, la región donde nació, la circunstancia que le rodea. En los sabios y honorables, o sea, en los hijos de Dios, las consecuencias de estas pequeñas locuras, las consecuencias de estas moscas que caen en el perfume alterando su esencia, pueden tener impactos bastante dramáticos. Pueden tener consecuencias que incluso podemos lamentar por el resto de nuestras vidas. Y otra vez, no tiene que ver con que si Dios te perdona o no te perdona. Indiscutiblemente Dios te perdona, ya lo hizo en Cristo Jesús. Pero las consecuencias de esas pequeñas locuras pueden afectar el curso de nuestra vida y en algunas ocasiones hasta la muerte misma. Pero hay dos líneas que es básicamente lo que el escritor identifica y que podemos ver en los versículos que están más adelante y por cuestión de tiempo no vamos a analizar, pero quiero mencionarlas rápidamente. Dos líneas en que estas consecuencias se ven reflejadas en forma dramática. Una tiene que ver con nuestro honor, nuestro nombre, nuestra reputación. ¿Sí? Ahora, nuestra reputación, nuestro nombre, nuestro honor es importante porque nosotros somos la manifestación de la vida de Cristo. Somos su expresión visible en la tierra. No debes preocuparte porque personas quieran embarrar tu reputación mientras lo que digan sea mentira. Pero otra vez, nuestra reputación es importante no por nosotros mismos. Vuelvo y repito, si inventan cosas de ti, relájate, no te preocupes por eso, no te pongas a buscar quién dijo, quién no dijo, no te pongas a tratar de escarbar una cosa y otra. No. Nuestra reputación es importante por razón de aquella vida que manifestamos. Es más,
Cuando alguien dice cosas de ti, quiere empañar tu reputación y no es cierto. Incluso la Escritura menciona que eso te hace un bienaventurado. Allí en el Sermón del Monte el Señor dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si la cosa es mentira, no te preocupes. El problema es cuando una acción, una pequeña locura, una mosca que cayó en el perfume, es el resultado de nuestros hierros, nuestras acciones. Y mira, es interesante porque indiscutiblemente el tema central de este versículo tiene que ver con el olor, el aroma, ¿cierto? Las moscas muertas echan a perder la esencia del perfume. Y, y aunque a veces no lo percibamos, siempre hay personas que están reconociendo a Cristo a través de nosotros o renegando de su nombre por causa de nosotros. Otra vez, siempre hay personas a nuestro alrededor que están reconociendo a Cristo a través de nosotros o renegando de su nombre por causa de nosotros. Por eso el testimonio no es lo que yo le pueda decir a una persona acerca de Cristo. Es lo que los demás puedan pensar de Cristo por causa de nosotros. Y esas pequeñas locuras, esas pequeñas moscas que permitimos que caigan en el perfume de nuestra vida, pueden marcarnos para siempre en medio de un grupo. Quizá, a ver, un ejemplo, una reacción airada en medio de tus compañeros de trabajo, porque la circunstancia era complicada y gritaste y dijiste una cantidad de cosas y todo lo demás. Probablemente cuando en el futuro quieras acercarte a alguno de ellos a hablarle de Dios, no te quieran escuchar. No te quieran escuchar. Y esto es de lo que el versículo habla. Esa pequeña mosca alteró completamente la esencia del perfume, de aquello que nosotros, el aroma que nosotros debemos manifestar. Ahora, puede que esa reacción que tuviste haya sido momentánea, fugaz, pasajera. Yo nunca había actuado así. Y vuelvo y te repito, Dios indiscutiblemente te perdona. Pero quizás aquellos que vieron y vivieron ese episodio nunca logren reconocer a Cristo en ti. Y ahí está el verdadero problema con mi reputación. Porque mi reputación solo tiene sentido si exalta, glorifica, hace visible la vida de Cristo. Y esta es la historia de muchos personajes dentro de la iglesia misma. Mientras escribía esta reflexión, vino a mi mente la historia de un gran hombre de Dios, que una pequeña locura empañó completamente varias décadas de un ministerio floreciente y brillante. Y otra vez, como en el caso anterior, cito su nombre y todo lo demás, porque todos estos datos son de dominio público, y estoy hablando de Jimmy Lee Swaggart, ese predicador pentecostal estadounidense, uno de los pioneros del teleevangelismo. Y es, digamos, triste, diría yo,
que cuando tú citas este nombre en los círculos cristianos hoy, se le menciona y se le recuerda por su fracaso moral, que indiscutiblemente sacudió el mundo evangélico de su época. Y escúchame, no solo el mundo evangélico, sino los medios de comunicación en muchos lugares del planeta, sobre todo en los Estados Unidos. Este tremendo gigante de la fe, lastimosamente no es recordado por el impacto de su ministerio en tantos lugares, sino por la mosca que cayó en su perfume. Quizás a estas alturas nadie recuerda que por allá en la década de los 80, cuando la globalización no era una realidad todavía, su programa de televisión era transmitido por más de 3.000 estaciones. Muchas emisoras replicaban sus predicaciones. Las transmisiones de Jimmy Swaggart fueron conocidas, vistas y escuchadas por millones de personas en todo el territorio de los Estados Unidos y más de 500 millones de personas en todo el mundo. Te estoy hablando de la década de los 80. Este hombre se convirtió en un fenómeno de los medios de comunicación. Y sin duda alguna, es la persona que más ha llevado el evangelio a tantos lugares en toda la historia. Fundó seminarios de formación de líderes, estuvo a la cabeza de del ministerio cristiano más influyente de una época que, como te digo, quizás hacer algo de esto hoy en día con el fenómeno de la globalización es, digamos que relativamente más sencillo, pero para esta época era muy complicado. Su fracaso moral golpeó profundamente a la iglesia. Su pecado sacudió completamente los cimientos de un ministerio brillante. Este hombre se levantó del polvo de la derrota, reconoció, confesó su pecado, restauró su familia y su vida. Cualquier persona hubiese tomado otro rumbo después de toda esa avalancha de críticas, de señalamientos. Y en el caso de él, lo pudo haber hecho, tenía todos los recursos y las facilidades para hacerlo. Pero este hombre se levantó y continuó. Su popularidad nunca volvió a ser la misma. Y quizás para muchos que me están escuchando en esta noche, muchos de esta nueva generación, nunca habían escuchado su nombre. Y lastimosamente, repito, tú buscas algo de él en internet y todo el centro de la información está en la mosca, no en el perfume. Aquella pequeña locura, ese pecado que trajo dolor al corazón de Dios y que manchó su reputación para siempre, no se ha podido borrar. El reverendo Jimmy Swaggart hoy, a sus 85 años, sigue siendo activo, sigue transmitiendo su programa, un estudio de la palabra de Dios que se ve en muchos lugares. Y hoy sigue pastoreando como pastor senior en una congregación en Luisiana. Seguramente muchos han leído la historia de ese tremendo lío que se formó. Seguramente muchos han conocido detalles, la hipótesis de que la prostituta con la que se enredó fue pagada por
otros pastores para seducirlo, que fue la venganza de algunos colegas de él que él había denunciado. Muchos detalles que acapararon el morbo de las noticias durante varias semanas en los grandes medios de comunicación de los Estados Unidos y el mundo entero. Muchos seguramente han escuchado esa historia, pero pocos quizás han leído alguno de sus libros, han escuchado alguno de sus sermones, han sido inspirados por algunos de sus devocionales. Porque esa pequeña locura, ese pecado que indiscutiblemente, por favor, no me malinterprete el diminutivo que estoy usando cuando me refiero a eso. Sin duda alguna es un pecado que entristeció el corazón de Dios. Pero aún, hablando de proporciones estrictamente matemáticas, todo lo que este hombre hizo en el reino frente a esta situación. Pero otra vez, el efecto de esta mosca que daña, que altera la esencia de todo el trabajo del perfumista. Pero te hablé que estas pequeñas locuras se dan fundamentalmente en dos direcciones. Entonces te mencioné primero nuestro honor, nuestra reputación. Pero el segundo aspecto, la segunda dirección en la que podemos ver los efectos de estas pequeñas locuras es en el honor de Dios, la honra de su nombre. Y otra vez, estrechamente ligado con lo anterior. Nuestra vida debe ser una ofrenda permanente que suba hasta la presencia de Dios y complazca su olfato. Hemos insistido recientemente en algunas de las charlas que fuimos elegidos para alegrar el corazón de Dios. Pero en esta noche quiero decirte que también para complacer su olfato. Y cada vez que la Escritura habla de aroma, cada vez que la Escritura habla de perfume, la figura es algo que sube, que llena todo un auditorio y que alcanza a cambiar todo un ambiente por razón de su olor. El altar del incienso, ese que había ahí en la entrada del lugar santísimo, tenía precisamente ese efecto. Todo lo que se hacía en el tabernáculo era sacrificios de sangre, y con el sol y muchas cosas más, el olor de la sangre podía ser nauseabundo ese escenario. Pero el objetivo del altar del incienso era que lo que se quemaba ahí levantara toda una nube de aroma que cambiara por completo el ambiente de aquel lugar previo a la entrada al lugar santísimo. La Escritura incluso habla de que nuestras oraciones suben como aroma ante la presencia de Dios. Esta es la figura precisamente de esto que el escritor está enfatizando aquí. Y como te digo, hemos insistido que estamos diseñados para alegrar el corazón de Dios, pero no se te olvide el énfasis de esta noche. También para complacer su olfato. Incluso, literalmente, el Señor lo dice a través del apóstol Pablo allí en 2 de Corintios 2:14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento. Porque para Dios somos ¿qué? Olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden
A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero por favor, nota el énfasis del verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Grato olor de Cristo. Este es el énfasis aquí. Nuestra vida está diseñada para alegrar el corazón de Dios y su olfato. Nosotros vivimos para manifestar el olor de Cristo. Y mira, si algo se percibe con toda claridad, es cuando alguien huele bien. Hay momentos incluso, no sé, en escenarios cerrados, quizás un ascensor, por ejemplo, uno se sube y ya se sube a alguien que huele muy bien. Hay momentos incluso que uno no se aguanta la tentación de preguntarle a la persona, ven esto, ¿qué perfume es ese? ¿Cierto? Huele muy bien, ¿no? Y porque es bastante agradable cuando alguien huele bien. Pero escúchame, lo contrario también es bastante notorio. O sea, cuando alguien huele mal. Y el problema cuando alguien huele mal es que en muchas ocasiones esa persona no lo percibe. Por ejemplo, una persona que entra a algún lugar y toda la atmósfera se cambia. El caso contrario del ascensor. No se subió el tipo con el perfume espectacular, sino el tipo con mal olor, ¿cierto? Y entonces uno llega el momento en que incluso uno mismo se sugestiona y uno comienza, wow, como que... pero esa persona ni lo percibe. Esas personas que tienen mal aliento y están hablando y se acercan a las personas y no perciben, no alcanzan a percibir que hay un olor en ellos que no es agradable. Qué peligroso es cuando alguien no es consciente de su mal olor. Y esto es lo peligroso de esas pequeñas locuras, que a veces nos acostumbramos a estar con ellas, a vivir con ellas, que no somos conscientes que huelen mal, pero que sobre todo no estamos dando el aroma que el Señor espera de nosotros, el aroma de la esencia que Él puso en nosotros. Y otra vez, cuando de pronto se riega algo maluco que huele feo y uno no aguanta y todo, después de unos minutos uno como que dice, ve, ya pasó. Pero no fue que ya pasó, fue que te acostumbraste a ese olor. Cuando llega otra persona a la sala y dice, y aquí sí huele feo. Pero a ti ya dejó de fastidiarte ese olor. Pero repito, no fue que el aroma pasó. No fue que ese aroma espantoso pasó. Fue que te acostumbraste a él. Pero otra persona puede percibirlo. ¿Cómo se afecta el ambiente cuando alguien huele mal? Y este es el desafío de esta sencilla serie de enseñanzas. Esas pequeñas cosas que eclipsan por completo la honorabilidad de un hijo de Dios. Que algunas tienen consecuencias imperceptibles, pero otras tienen consecuencias lamentables. Qué feo es que el aroma que presentemos a Él sea desagradable. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a glorificar el nombre de Dios. No permitas que las moscas muertas dañen la esencia de tu perfume. A veces es una lucha ahuyentar las moscas vivas, pero no hay excusa para dejar que las moscas muertas contaminen nuestro testimonio. Y es de eso que vamos a hablar en las próximas semanas. Pero quiero terminar contándote una historia que escuché en boca de un pastor ecuatoriano, una historia
que ilustra precisamente esto y particularmente esto de las consecuencias. Él está hablando de una persona de su iglesia. Viajó a otro país por un asunto laboral. Durante su estancia en ese país, esos días allí, sus compañeros le invitaban todas las noches a disfrutar, a darse algunas licencias por el hecho de estar solos y lejos de casa. Y durante todos esos días este hombre se negó enfáticamente a acompañarlos a los bares, a estos lugares de celebración, primero por su profunda convicción cristiana y segundo por su anhelo de serle fiel a su esposa. Pero la última noche, cuando celebraban el cierre de aquel gran negocio, la presión del grupo terminó ganándole y cedió a participar con sus compañeros en esa celebración final. Y en medio de los tragos que se excedieron, terminó pasando la noche con una mujer que conoció en aquel bar donde estaban. Una pequeña locura. Regresó a su país lleno de culpa, decidió ponerse a cuentas con Dios, tratar de olvidar ese incidente, fortalecer su relación de pareja y prometerse a sí mismo que nunca más iba a volver a ceder ante una presión de esa naturaleza. Varios meses después, su esposa quedó embarazada y nació su hija. Y en medio de la euforia de aquel acontecimiento, un examen hecho a la bebé arrojó como resultado que la bebé, la niña, era portadora del VIH. El médico entonces les hace el examen a él y a su esposa. Y el resultado es que ambos estaban contagiados de SIDA. Todo esto por el resultado de la locura de una noche. Una sola infidelidad en la vida de este hombre. Una noche de locura que destruyó irremediablemente la integridad de él, de su esposa, y comprometió completamente el futuro de su hija recién nacida. Cuando la mosca cae en el recipiente del perfume y lo contamina, el perfume nunca más vuelve a ser el mismo. Nunca más. El perfumista divino es especialista en producir gratos olores. ¿Y sabes qué es lo especial? Si bien es cierto, la mosca cae en el perfume y lo daña para siempre, la ventaja es que el perfumista divino puede hacerlo de nuevo. Él tiene el poder de tomar una tumba para muertos y colocar en ella el aroma de la resurrección. Él toma el repugnante hedor del alcanfor religioso y lo impregna del aroma de Cristo, como lo hizo con ese fariseo llamado Saulo de Tarso. Una locura insensata en la hoja de vida la tenemos todos. ¿Quién de nosotros hoy podría levantar la mano y decir: yo nunca he hecho nada que empañe el honor de Dios ni mi reputación? A veces un pecado que queremos disfrazar como diminuto e inofensivo. Todos lo hemos cometido. Pero el desafío de estas charlas es: no podemos acostumbrarnos a ese mal olor. Es hora de volver al laboratorio del perfumista. Es hora de regresar allí. Es hora de ponernos nuevamente en sus manos. Repito, ¿quién de nosotros no puede identificar alguna mosca muerta que está afectando el aroma de nuestras vidas? Pero mira, quizás sí, y probablemente la obra del Espíritu en este momento está trayendo a tu memoria algunas de esas cosas. Pero repito,
el objetivo de esto es que nuestras vidas puedan volver a las manos del perfumista divino, porque Él tiene la capacidad de hacerlo de nuevo. El predicador en Eclesiastés nos recuerda que una pequeña e insignificante mosca muerta en el perfume de olor más delicioso hace oler mal ese perfume, de tal manera incluso que tenemos que desecharlo. Qué importante es conservar el perfume libre de moscas muertas. El gran desafío es impedir que las moscas muertas lleguen a nuestra vida. Padre, gracias, Señor. Gracias. Gracias por el llamado que nos haces en esta noche a el cuidado, a la atención, a la protección, a estar pendientes de estos pequeños detalles que otra vez fallamos y podemos acudir a nuestro abogado en Cristo y alcanzar la gracia del Señor. Pero muchas veces las consecuencias de esas diminutas moscas pueden acompañarnos por el resto de nuestra vida. Pueden afectar nuestra honra, pero fundamentalmente el reconocimiento de tu nombre en nosotros. Protégenos, Señor, de moscas muertas. Ayúdanos a impedir que estos diminutos insectos dañen la esencia de lo que tú has puesto en nosotros. Hoy ponemos nuestras vidas, en manos del perfumista divino, para que siga perfeccionando la esencia del aroma que debe subir hacia Él y que debe manifestarse para el mundo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, y que a partir de hoy la obra del Espíritu nos permita apreciar la sabiduría de Dios, dándole a nuestra vida el aroma que debe adornar e impregnar todo escenario en el que estemos. El olor a Cristo. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.